adoradores en espíritu y en verdad. Ese deseo se convierte en una irreprimible necesidad de cederle todo el lugar a Dios, de abandonarnos a Él con todo lo que somos, como el tronco al fuego que le consume. Mi querido George, puesto que quieres hacer oración, comienza por orientarte hacia Dios y contemplarle. Si todas esas personas que se dicen incapaces de orar abandonaran la pretensión de hacer surgir la oración de su propio interior y aceptaran más bien fijar la atención en el Señor, quizá entonces verían nacer en ellos la oración que juzgan imposible. El espejo no produce la luz, sino que la refleja, a condición de que esté orientado hacia la fuente luminosa. Un hombre, un sacerdote, gran adorador en espíritu y en verdad, el padre de Condren, confió un día a su discípulo Amelot como había nacido en él esa oración de adoración que ya nunca le abandonó. Por suerte, el confidente transcribió lo que había escuchado, y esta es una de las más grandes páginas de nuestro itinerario espiritual, comparable al célebre memorial de Pascal. Cuando la hayas leído quizá me digas que estamos ante un privilegiado, que Dios no se manifiesta así a cualquier hombre. ¿No será más bien que no sabemos ver ni oír? Dios se nos muestra y nos habla incansablemente, en la creación, en la historia del pueblo judío, en los gestos y las palabras de Cristo, testimonios asombrosos de su amor indefectible, en la Sagrada Escritura, que está a nuestra disposición. Pero nosotros, ciegos y sordos, continuamos ignorando a Dios cuando sus signos están ante nuestros ojos. Me propongo meditar contigo esta gran página que demuestra con elocuencia algo de lo que yo querría convencerte, y es que la oración es primordialmente reacción del hombre a la manifestación de Dios. Fue más o menos a esa edad, 12 años, cuando le ocurrió, mientras estudiaba un día, en un instante su espíritu se vio rodeado de una luz admirable, en cuya claridad su divina majestad le pareció tan inmensa y tan infinita que comprendió que sólo aquel ser puro debía subsistir y que todo el universo debía ser aniquilado para su gloria. Seguramente habría oído antes hablar de la majestad de Dios. Pero esta experiencia concreta que le ocurre está bien lejos de un conocimiento teórico. Por ello intenta transmitirla comparándola a la descripción de un rayo, ese fuego del cielo que fulmina un árbol del bosque en una noche de tormenta. Intenta comprender, mi querido George, la reacción del joven Condren, la calidad, la intensidad de la esencia de Dios se le muestra de tal forma que instantáneamente, en comparación, el universo le parece no solamente insignificante, sino también y en cierto modo inadecuado, inconveniente, fuera de lugar, intolerable. Es urgente que el universo ceda su lugar a Dios, que sea destruido, que desaparezca ante la inmensa gloria divina. Postrarse ante el Señor, como los judíos de la antigua ley, le parece a Condren totalmente insuficiente. Se trata de desaparecer, y con él el mundo entero. No hay otra manera posible de rendirle a Dios un homenaje de admiración y de estima que sea digno de él. Vio que Dios no tenía ninguna necesidad de las criaturas, que su propio Hijo, en el que se complacía totalmente, había debido ofrecerle su vida, que únicamente la disposición de ofrenda de uno mismo y de todas las cosas en unión a Jesús hostia era digna de su grandeza, y que no era suficiente con amarle si uno no aceptaba perderse a sí mismo, junto a su Hijo, por su amor. Condren expresa espontáneamente su sentimiento, su decisiva reacción ante esta visión, y encuentra enseguida una confirmación en su interior. El mismo Jesús debió de ofrecerse a Dios en el sentido fuerte de la palabra, ofrecerse en sacrificio, abandonarse como la leña se abandona a la llama para ser devorada por ella. Amar, sin consentir perderse junto a Cristo, habiendo abandonado toda esperanza de recuperación, no es más que un ofrecimiento irrisorio. Esta primera reacción de Condren frente a la majestad de Dios está descrita con una intensidad arrolladora. Esta luz era tan pura y tan potente que dejó una impresión de muerte en su alma que ya nunca se borró. Él se dio con todo su corazón a Dios para ser reducido a la nada en su honor y para vivir siempre en esta actitud. El joven vuelve a sus juegos, a sus estudios, a sus compañeros, pero la impresión ha sido tan fuerte que nunca la olvidará, una impresión de muerte, como si Dios hubiera destruido todo lo que no fuese él en el alma de Condren. Cuando sale el sol se apagan todas las estrellas. Todo el universo, todo lo que hasta entonces le encantaba, le atraía, retenía su mirada, su corazón, su inteligencia, todo, en suma, se encuentra de repente como deslucido, privado de toda seducción, de todo atractivo, de todo interés. Un ser, uno solo, fascinante, irresistible, lo llena todo, y, sin embargo,
Condren no siente la tentación de apoderarse de él para gozarlo, sino que aspira a perderse en él, por amor. Para ser reducido a la nada. Cuidado con lo que eso quiere decir. La nada puede suscitar cierta atracción y convertirse en desprecio, negación de la existencia, una especie de rabia demoníaca que lo que busca es destruir y destruirse. Completamente diferente es la aspiración divina a perderse que nace del amor, no para caer en la nada, sino para fundirse en el otro. Es la leña que aspira a convertirse en fuego, es la hostia en el altar, que espera ser vaciada de su sustancia para ser invadida por Cristo. Aquel que ha amado de verdad comprenderá mejor esa necesidad irresistible, no solamente de expresar su amor, sino también de ofrecer la prueba irrefutable. Solo una prueba posee esa característica: ofrecerse, entregarse, perder la vida por aquel al que se ama, por la gloria de Dios al que amamos. Entonces supo que todo ese mundo debía consumirse en el fuego por el pecado de los hombres, que la divina pureza, santidad, justicia, sentían ante ese pecado una aversión extrema y que solo se complacían en Jesucristo y lo que su espíritu contenía. En esas visiones de su pensamiento aparece una nueva imagen. La confrontación entre Dios y el universo no es solamente el contraste entre el Creador y sus criaturas, entre el que es y los que no serían si no recibieran su ser de Dios, sino también la intolerable antinomia, la incompatibilidad inaceptable entre la santidad divina, de una pureza aterradora, y la sordidez del pecado del mundo. Una incompatibilidad que hacía que Isaías exclamara: «Pobre de mí, estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, Yahvé Sabaoth». Pero en la oscuridad de ese mundo pecador, una luz, Jesucristo, sobre el que la mirada del Padre descansa con complacencia. Estando él en el abismo de su nada ante la divina santidad, y con un ardiente deseo de ser sacrificado para su gloria, le inundó un gozo particular al ver que el Hijo de Dios era siempre hostia de su Padre. Comprendió que el sacrificio de Jesucristo era el cumplimiento del ansia de todos aquellos que deseaban ser inmolados, pero que se sentían incapaces de honrar a Dios dignamente con su sacrificio. Que alabar infinitamente la divina santidad, justicia, esencia, en una palabra, la grandeza del Padre Eterno se concretaba en el hecho de presentarle a su Hijo muerto, confesándole que no solamente el universo, sino él mismo habían debido ser destruidos en su presencia. Él veía que lo único digno de Dios era este sacrificio de Jesucristo. Jesucristo no es solo gozo para la mirada del Padre, sino también esperanza para el joven Condren. Ha comprendido que ese anonadamiento al que él aspira e incluso la inmolación del universo entero no estarían a la altura de darle a Dios el culto que merece. No es suficiente con que la hostia sea inmolada, tiene que ser digna de Dios. Y Condren, a la vista de esa impotencia universal de honrar dignamente a Dios, cuyo esplendor acaba de vislumbrar, se habría hundido en la desesperación si el pensamiento de Jesucristo, hostia pura, hostia santa, hostia inmaculada, no le hubiera devuelto la esperanza. Comprende entonces que no tiene más que unirse, que asimilarse a ese sacrificio de Jesucristo, no tiene más que presentarlo, ofrecerlo, para que el Padre sea honrado como merece serlo, con un honor infinito. De nuevo reaparece el leitmotiv de esta página inmortal: el mismo Jesucristo, el perfecto adorador, debía ser destruido, morir, para ser transfigurado. Pues adorar es aniquilarse, ceder todo el lugar a ese fuego devorador que es la gloria de Dios, del Dios vivo, deseoso de ser todo en todos. Su admirable visión suscita en Condren una extraordinaria estima por la Eucaristía, donde el sacrificio de Jesucristo se encuentra a disposición de aquellos que aspiran a honrar a Dios como Él es digno de ser honrado. Y al mismo tiempo comprende que un día será sacerdote, que será el hombre de la Eucaristía. Adoradores en espíritu y en verdad es la carta número 90 de El Anillo de Oro titulado En presencia de Dios, 100 cartas sobre la oración interior por Henri Caffarel, de mayo a agosto de 1967.